Bueno, shalom, amados hermanos. Es una bendición poder estar una vez más en esta oportunidad transmitiendo, ¿verdad? Y compartiendo lo que es la palabra de nuestro Padre Eterno. Así que, pues, que esta enseñanza que vamos a comenzar el día de hoy sea de mucha verajot, mucha verajá, mucha bendición para nuestras vidas. Vamos a comenzar en este día, ¿verdad? Una carta, ¿verdad? Vamos a, a comenzar lo que es la carta de Pablo a la comunidad de Tesalónica. El día de ayer, ¿verdad? Terminamos la carta de Pablo o la carta de Shaul a Filemón, ¿verdad? Con eso, pues concluimos las cuatro cartas que Pablo o que Shaul escribió desde la cárcel. Así que, pues en esta oportunidad vamos a comenzar a estudiar una nueva carta, ¿verdad? Como dijimos y como estaba dicho en el anuncio, vamos a comenzar a estudiar la primera, ¿verdad? De las cartas que Pablo escribió a la comunidad de Tesalónica, ¿verdad? A la comunidad de los tesalonicenses. Así que, pues vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para que nuestro Padre nos acompañe a través del Espíritu de su Hijo en esta nueva enseñanza, ¿verdad? Donde pues hemos estado estudiando y así seguiremos estudiando las cartas, ¿verdad? De una manera sistemática, ¿verdad? Verso por verso. Así que pues les invito a hacer una tefila, una oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Toda Rabá Abacadosh, muchas gracias, Padre bueno, Padre Santo, por darnos la oportunidad de poder una vez más, pues, estudiar tu bendita y santa palabra. Pedimos que seas tú el que nos acompañes, Padre bendito, y pues a través del Espíritu de tu Hijo, y que podamos estudiar tu palabra y que hables a nuestras mentes y a nuestros corazones. Gracias por tu palabra es verdad. Pedimos que en tu grande amor y misericordia nos des el discernimiento necesario, Padre, para comprender tu palabra, para comprender los dichos de tu boca. Pedimos que nos des ese temor, Padre, para que pues podamos de verdad pues buscar esa sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad? Porque la misma palabra lo dice, tu palabra, Padre, ¿verdad? De que el principio de la sabiduría es el temor al Eterno. Así que muchas gracias, Padre. Pedimos que esta enseñanza sea de bendición para todos los hermanos y amigos que puedan verla, ¿verdad? Tanto lo que es a través de Facebook como a través de lo que es el canal de YouTube. Así que gracias, Padre bueno, por estar con nosotros en esta hora. Eh, Muchas gracias. Elevamos nuestra oración en el nombre grande y poderoso de Yeshua, nuestro amado Mesías, y decimos amén, ve amén. Muy bien, como decíamos, ¿verdad? Anteriormente, pues vamos a comenzar a estudiar eh, otra de las cartas de Pablo, ¿verdad? Que es primera de Tesalonicenses, ¿verdad? La cual contiene un total de 5 capítulos, y si el Eterno nos permite, ¿verdad? Una vez terminemos la primera carta de Pablo a Tesalónica, pues poder continuar con la segunda carta de Pablo a Tesalónica, que está compuesta por 3 capítulos, ¿verdad? Haciendo un total de 8 capítulos en las dos cartas. Así que, pues bueno, ¿qué es lo que sabemos acerca de Tesalónica? Bueno, realmente cuando se habla de historia, ¿verdad? Tesalónica pues es una ciudad griega, es una ciudad griega. Se dice, ¿verdad?, de que llevaba el nombre de una princesa griega. Se dice que era inclusive media hermana de Alejandro el Magno, ¿verdad? Algunos hablan de Tesalónica como el nombre de ella, otros hablan también del nombre de Salónica, solo así, Salónica, ¿verdad? Pero cualquiera que hubiese sido realmente el origen, ¿verdad? El punto es de que estamos hablando de una ciudad griega, ¿verdad? De una ciudad griega, en la cual pues estaba en un territorio que se le llama también Macedonia, ¿verdad? Eso en los mapas, ¿verdad? Y encontramos eso,
¿verdad? Entonces, aquella comunidad, ¿verdad? Aquella comunidad de Tesalónica, de donde tenemos el gentilicio de tesalonicenses, ¿verdad? Ya que pues justamente esa era, digamos, la ciudad en la cual pues estaba esta comunidad de creyentes en Yeshua, ¿verdad? Así que pues les digo, quizás pudiese hablar más así, ¿verdad? De lo que es el origen de los nombres, ¿verdad? Tiene que ver inclusive con un señor, un señor llamado Casandro, ¿verdad? Que en cierto momento estuvimos hablando de que justamente pues cuando muere Alejandro el Magno, el imperio griego se divide en cuatro, ¿verdad? Y esta fue la ciudad de Casandro, ¿verdad? Entonces, de uno de los cuatro, de las cuatro líneas en las cuales se dividió el imperio griego. Entonces, esta ciudad de Tesalónica, pues como dijimos anteriormente, pues era una ciudad gentil, por decirlo así, ¿verdad? Obviamente, pues estaban ahí, ¿verdad? Esta comunidad de personas que venían de todas las naciones, vamos a decir así, ¿verdad? De las naciones gentiles, que ya pues hemos hablado, ¿verdad? Acerca del tema del misterio de Israel, ¿verdad? En el cual pues sabemos de que esos gentiles no eran cualquier gentil, sino que pues justamente eran parte de las tribus esparcidas que habían sido exiliadas allá por el año 722 antes del Mesías. Ahora, se cree que esta carta fue escrita aproximadamente en el año 51 después del Mesías directamente por Saúl de Tarso o Pablo de Tarso, y también se cree que fue la primera de las cartas que Pablo escribió, ¿verdad? Esta se cree que es la primera de las cartas que Pablo o que Saúl escribió, ¿verdad? Así que, pues bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Con esta hermosa carta, ¿verdad? Donde vamos a encontrar una serie de consejos y de enseñanza, y obviamente pues vamos a aprender un poquito, ¿verdad? Acerca de lo que Pablo aconsejaba, en este caso a la comunidad de Tesalónica, ¿verdad? Así que pues bueno, aquí se menciona, de hecho pues en otras cartas se menciona a Tito, ¿verdad? Se menciona Epafras, se menciona, bueno, se menciona Filemón, se menciona Timoteo, aquí también se menciona Timoteo, ¿verdad? Pero también se menciona a otro personaje, ¿verdad? A otro compañero también. Así como Silas, sabemos que era otro compañero de Pablo, aquí en este caso se menciona a Silvano, ¿verdad? Que también era otra persona, ¿verdad? Que juntamente con Apolos, bueno, realmente era una serie ¿cómo decir? De hermanos, ¿verdad? Que propagaban, ¿verdad? O más bien enseñaban el Evangelio de Yeshua, ¿verdad? Así que pues vamos a irnos al primer capítulo, así que como siempre, ¿verdad? Les invito para que podamos abrir nuestra Biblia, ¿verdad? Abramos las escrituras en Primera de Tesalonicenses y nos vamos inmediatamente al capítulo 1 y el verso 1, ¿verdad? Este capítulo pues tiene una serie de 10 pasajes, así, tiene 10 pasajes. Vamos a comenzar, vamos a ver hasta dónde llegamos. Dice así, 1 en adelante. Estamos en Primera de Tesalonicenses. Dice Shaul o Pablo, Silvano y Timoteo a la congregación de los tesalonicenses en Dios Padre, es decir, Elohim, el Padre, y el Adón y el Señor Yeshua Hamashiach. Bueno, aquí pues esto pues digamos hoy solamente pues al mencionar, ¿verdad? Esta separación solamente me queda, ¿verdad? Para todos aquellos que han visto el tema, si Yeshua es Elohim, ¿verdad? Pues nomás me queda, pues si usted ya lo vio, sabe lo que estamos hablando, y si no lo han visto, les invito a verlo, ¿verdad? Ya que acá se hace Pablo hace una diferencia dice en Dios Padre, es decir, en Elohim, el Abba, el Padre, y en el Señor, ¿verdad? Es decir, el Adón, el Señor Yeshua Hamashiach, ¿verdad? Hace una separación de Padre y sabemos que Él ha dado
¿verdad?, a su Hijo toda la autoridad y ha puesto todo debajo de sus pies. Luego dice, gracia y paz sean a vosotros. Nuevamente vuelve a decir, de Elohim nuestro Padre y del Adón o del Señor Yeshua Hamashiach. ¿Verdad? Cuando leo esto, pues le digo porque solo en este pasaje se hace la mención del Padre y se hace la mención de Yeshua como el Hijo, ¿verdad? De una manera separada. Me hace recordar cuando David decía, ¿verdad? Dijo el Señor a mi Señor, ¿verdad? Siéntate a mi diestra hasta que tus enemigos sean puestos debajo de tus pies, ¿verdad? Entonces dijo el Señor a mi Señor. ¿Quién es mi Señor? En este caso está hablando del Mesías, ¿verdad? ¿Y quién le dijo a quién? Bueno, es el Eterno, el Padre, el cual le dice a su Hijo, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Pues porque veo pues que en el primer pasaje se menciona, ¿verdad?, tanto al Mesías, o se menciona al Eterno y se menciona al Mesías. Vamos al verso 2. Estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 2. Dice así: damos siempre gracias a Elohim, es decir, a Dios, por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Verdad? Esto, algunas veces, ¿verdad? Alguien puede decir, este hermano solo lo mismo dice. No, yo no digo lo mismo, yo estoy nomás leyendo, ¿verdad? Y tratando de comprender por medio del Espíritu lo que el apóstol Pablo escribe, ¿verdad? Y esto ya lo he dicho en varias oportunidades, ¿verdad? Si hay una cosa que Pablo enfatiza, y lo he visto en muchísimas cartas, ¿verdad? De hecho, pues si más no me equivoco, creo que esta sería la octava carta de Pablo que estamos estudiando verso por verso, ¿verdad? Pablo hace mucho, pero de verdad hace mucho hincapié en el hecho de orar por los unos por los otros, ¿verdad? Por eso vean cómo dice en el verso 2. En primer lugar dice, damos siempre gracias al Eterno por todos vosotros, ¿verdad? Es decir, el apóstol Pablo está dando gracias, fíjense bien, está diciendo que da gracias al Eterno por ellos, ¿verdad? Porque ellos han venido al conocimiento del único Elohim verdadero y de Yeshua, nuestro Mesías. Entonces, el apóstol Pablo daba gracias, ¿verdad? Porque ellos pues habían conocido la verdad. Realmente Pablo era un hombre que verdaderamente pues amaba, ¿verdad? Amaba las congregaciones, amaba las almas, ¿verdad? Y no lo decía simplemente pues por salir del compromiso o del diente al labio, no, nada de eso. Dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Es decir, que siempre, ¿verdad? Ellos, en este caso, como la carta está dirigida de Pablo, Silvano y Timoteo, ¿verdad? Es decir, que ellos tres están siempre y de continuo llevándoles en sus oraciones, llevándoles en sus tefilot, ¿verdad? A toda la comunidad de Tesalónica, ¿verdad? ¿Y de qué ayuda eso? De muchísimo. Ayuda de muchísimo. En primer lugar, nos ayuda porque, aparte de que obviamente le estamos pidiendo al Eterno, ¿verdad? Por otras almas, ¿verdad? También nos ayuda a estar en unidad, así, a ser uno, ¿verdad? Con los demás hermanos, ¿verdad? A sentir, ¿cómo decir? Lo que los demás sienten. Si los demás sienten tristeza, pues igual, pues sentimos tristeza. Si los demás sienten alegría, sentimos alegría, porque la comparación que la Escritura habla con todos aquellos que formamos el cuerpo del Mesías es eso. Somos un solo cuerpo, ¿verdad? Y por lo tanto no puede, una mano no puede reaccionar de una manera diferente, o la cabeza, ¿verdad? Si me duele la cabeza, todo mi cuerpo va a estar postrado en cama, o sea, no voy a estar tranquilo, ¿verdad? Si me duele la vista, lo que sea, las manos no van a estar, o sea, no voy a andar para arriba y para abajo, o sea, realmente todo el cuerpo se duele. Entonces esto, ¿verdad?, es otra de las formas, oiga bien, que nos ayuda a mantenernos en unidad. Orar los unos por los otros, orar los unos por los otros, ¿verdad? Y pues obviamente también nos enseña, ¿verdad?, para que pues podamos, ¿cómo decir?, ponernos también en los zapatos de los demás, ¿verdad? Porque algunas veces
Sabemos que otros hermanos están pasando momentos difíciles, ¿verdad? Entonces, qué bueno, ¿no? Venimos y empezamos a pedir al Eterno, ¿verdad? Que saque a X o Y persona de la situación que está pasando, pero hemos dicho también, ¿verdad? Que pues en cierto momento, ¿verdad? Tampoco solamente se va a orar, sino que también es la acción, ¿verdad? La acción juntamente con la oración son elementos que nunca debemos de olvidar. No solamente una cosa ni solamente la otra. Verso 3. Estamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Vamos al verso 3. Dice, acordándonos, oiga bien, acordándonos sin cesar delante del Eterno y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Fíjense bien, vuelve a mencionar otra vez, ¿verdad? Acordándonos. Ya el primer paso, el verso 2 dice, haciendo memoria de vosotros. Y ahora dice, acordándonos sin cesar delante del Eterno, ¿verdad? Y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Adón Yeshua Hamashiach. Aquí realmente hay mucha, o sea, tal vez podemos ir así como de corrido, ¿verdad? Pero les voy a decir, aquí al irnos deteniendo en los pasajes o sea, cuando Pablo escribía estas cartas, ¿verdad? Una de las cosas que es bien interesante, por eso lo estamos haciendo verso por verso, es llegar a comprender lo que Pablo tenía en el corazón al escribir, ya que acuérdense que hay cosas que uno escribe, pero hay un sentimiento, ¿verdad? Entonces hay algo de lo que Pablo está acordándose, ¿verdad? Y en este caso, Pablo está mencionando que él, Silvano y Timoteo, dice que se acuerdan sin cesar, fíjense bien, delante del Eterno y del Padre, dice el Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Es decir, se están acordando, pero no solamente de acordarse, sino que pues obviamente ellos están llevándoles en oración. ¿Para qué? Para que la obra de la fe de ellos pueda prevalecer, ¿verdad? Y para que, acuérdense que esto realmente cuando nosotros somos llamados, ¿verdad? Por nuestro Padre, o como decimos, sí, somos llamados por nuestro Padre, ¿verdad? Porque el Mesías dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo trae, ¿verdad? Y está la otra parte, ¿verdad? Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, todos aquellos que hemos dejado, vamos a decir, el mundo, y hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Hemos sido llamados a ser militantes de la obra del Eterno, es decir, somos compañeros de milicia, como Pablo bien lo llama, y pues obviamente hemos venido a trabajar, así. Somos obreros, así. Y esto es para cada uno, ¿verdad? Esto es para todos este trabajo, ¿verdad? Porque la palabra del Eterno dice, ¿verdad? Los obreros son pocos, la mies es mucha. Entonces, cada uno, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos obreros. O sea, ¿por qué? Porque venimos a trabajar en la obra, ¿verdad? Venimos a trabajar en la obra, venimos a, ¿cómo decir? Como hijos del Eterno, venimos bueno, es más, les voy a decir, realmente me recuerdo que nuestro amado Mesías, cuando él le hablaba a los discípulos, ¿verdad? Cuando los llamaba, les decía, vea, ustedes ahora, ¿verdad? Van a ser pescadores de hombres, ¿verdad? Van a anunciar las buenas nuevas, van a hablar esta palabra que yo les estoy dando, van a anunciar mi nombre, van a anunciar acerca de la salvación, van a anunciar acerca del nuevo pacto, van a anunciar, es decir, que ahora nosotros, fíjense bien, somos llamados a trabajar. Y obviamente, pues en todo trabajo hay luchas, en todo trabajo hay problemas, eso es normal, ¿verdad? Pero si hay una cosa que tenemos que estar, y pienso yo que tenemos que estar agradecidos y con mucha alegría en el corazón, es de que estamos trabajando para el Rey de la Gloria. No estamos trabajando para cualquier persona, estamos trabajando para el Boreo Lam, para el Creador del universo, ¿verdad? Por lo tanto, es decir, Pablo, fíjense bien, sabía perfectamente que la obra que estaban haciendo los hermanos de Tesalónica,
pues obviamente había que estar orando por ellos continuamente para que su fe no falte, para que avancen, para que lleven el Evangelio, para que hablen acerca del nuevo pacto, para que hablen acerca de la restauración de Israel, para que hablen acerca de la muerte, de la resurrección del Mesías, para que lleven el nombre del Mesías y su obra a todas las naciones y todos conozcan acerca del plan redentor que está en su palabra, comenzando por la Torá. Fíjense bien. Entonces dice la Escritura, vamos a ver, estamos en el verso 5, estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, y dice, vamos a ver, perdón, no, estamos en el 3. Dice, acordándonos sin cesar delante del Eterno y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Vean, esto lo hemos hablado también en otras oportunidades. El trabajo de vuestro amor. Y dice, la obra de vuestra fe. Fíjense bien, o sea, está diciendo la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor. Cuando hablamos del trabajo y la obra, fíjense bien, el trabajo y la obra es muy parecido. Es muy parecido, ¿verdad? Estamos hablando de hacer algo, ¿verdad? Estamos hablando de movernos, estamos hablando de accionar, ¿verdad? Pero que ese accionar y esa obra y ese trabajo que nosotros hacemos tiene que venir, en primer lugar, habla de la fe y en segundo habla del amor. Por eso dice, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda obra que nosotros hagamos, todo trabajo que hagamos para el Eterno tiene que venir de la fe. Y obviamente que en la fe encontramos el amor, ¿verdad? En la fe encontramos el amor. Como siempre repito yo esta frase que Pablo la dijo en el libro de Gálatas o a la comunidad de Galacia, ¿verdad? Que lo que importa es la fe que obra por el amor, ¿verdad? Entonces en este caso menciona, ¿verdad? Se están acordando no de las obras que hacen, ¿verdad? Basándose en la justicia de los hombres, ¿verdad? Porque ya hemos hablado de un montón de cosas que una persona puede hacer sin fe. Sin fe se pueden hacer muchas cosas y sin amor también se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Muchas personas pueden hacer cualquier cosa y la pueden hacer por algún interés particular, ¿verdad? Sea por amor al dinero, sea por amor a qué sé yo, o a alguien que quiera, ¿verdad? Una persona que quiera que los hombres lo alaben, que lo exalten. Se pueden hacer muchas cosas. En apariencia, ¿verdad? Se puede engañar a las personas, como bien le dijo Pablo y creo que a los filipenses, ¿verdad? Él les estaba hablando inclusive pues de personas, no creo que a los tesalonicenses se les dice de que hay personas, ¿verdad? Que tienen apariencia de piedad, apariencia de piedad. Entonces, pero no es lo mismo, ¿verdad? Porque las apariencias engañan. Entonces, la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, estamos hablando de que él se está acordando de lo que ellos hacen por amor al Eterno. ¿Qué es lo que ellos estaban haciendo? Pues justamente es un producto de, vamos a decir, es un producto de la obra que el Mesías estaba haciendo en los tesalonicenses en su mente y corazón. ¿Por qué? Porque pues estamos hablando de creyentes en Yeshua, donde el Mesías ahora pues había estado colocando en ellos la Torá, es decir, su ley en la mente de ellos y escribiéndola en sus corazones, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? Se hace mención también al final del verso 3 y de vuestra constancia. Fíjense bien, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Adón o en nuestro Señor Yeshua Hamashiach. Vean qué cosas, ¿verdad? Primero dice, ¿verdad? Bueno, me acuerdo de vosotros en nuestras oraciones, me acuerdo de ustedes, ¿verdad? Me acuerdo de la obra de vuestra fe, o sea, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. ¿Qué significa constancia? Es una persona que persevera, es una persona que no se detiene, sino que sigue adelante, pase lo que pase, continúa, para nada vemos hacia atrás o damos pasos hacia atrás, sino que hay alguien que va hacia adelante y dice de vuestra constancia en la esperanza, en nuestro Adón Yeshua Hamashiach. ¿Qué es la esperanza? Bueno, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Estamos hablando de esperanza, viene ahí de esperar, esperar. Y es una de la paciencia, como se menciona acá,
¿verdad? O mejor dicho, la paciencia es una de las cosas, no es que se menciona acá, sino que la paciencia es una de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y cuando estamos hablando acá y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Adón Yeshua Hamashiach, ahí va de una manera implícita, perdón, ¿verdad? Lo que es la paciencia. ¿Por qué? Porque dice acá que ellos están constantemente, fíjense bien, constantemente están ellos esperando, ¿verdad? Es decir, ellos saben que en la obra, ¿verdad? En la obra del Eterno, pues hay que trabajar y las cosas no pasan de un momento para otro. Es decir, no pasan de un día para otro, sino que tal como hemos hablado, ¿verdad? O como dice la palabra que el sembrador salió a sembrar, en la parábola del sembrador, ¿verdad? Obviamente que la esperanza del sembrador es que un día aquella semilla que él sembró, pues obviamente brote, no solamente que brote, sino que también crezca, y no solamente que crezca, sino que lleve fruto. Entonces, esa es la esperanza del que siembra, del que ara, del que siembra. En este caso, ¿verdad? También se habla, ¿verdad? De la constancia en la esperanza, es decir, que en todo lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Todo lo que ellos están trabajando y ya les dije, pues estamos hablando de que el mayor trabajo que se puede hacer es compartir con las almas, es decir, hablarle a las personas, ¿verdad? Porque si hay una cosa que es que vemos en la palabra del Eterno que es importante para Él, es el alma de una persona, es el alma de una persona, ¿verdad? Por lo tanto, si para el Eterno es muy importante el alma de una sola persona, para usted y para mí también debe de ser muy importante, ¿verdad? Por lo tanto, somos llamados a ser unidos, a no decir, a no tener conflictos con nadie, a no decir, a mí me cae mal fulano de tal. No podemos hablar de eso. Eso ya no es para nosotros. Sí podemos decir, ¿verdad? Que tal vez cómo una persona puede actuar, tal vez no nos guste, tal vez no es de acorde, ¿verdad? Pero no podemos decir, fulano de tal a mí me cae mal. Eso no debe de estar dentro del vocabulario de un hijo del Eterno. Entonces, obviamente, pues lo que ellos hacían en este caso era, por decirlo así, ¿verdad? El trabajo de ellos era sembrar y regar. Pero ¿cuál era la esperanza que ponían en Yeshua? Que a través del Mesías, pues obviamente, ¿verdad? El Padre trabajaría dando el crecimiento, ¿verdad? Dando el crecimiento. Y eso de verdad que solamente Él lo puede hacer, ¿verdad? Vamos al verso 4. Estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 4. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Elohim o hermanos amados de Dios, vuestra elección. Fíjense bien, porque conocemos, amados hermanos del Eterno, vuestra elección. Obviamente cuando hablamos de la elección y que hemos sido elegidos y todo esto, pues obviamente eso es parte del plan del Eterno. Como dice en una de sus cartas, el apóstol Pablo habla de la presciencia. No presencia, sino que presciencia. Es decir, que hemos sido escogidos desde antes, como dice, desde antes de la fundación del mundo. Ahora, también en este caso, ¿verdad? Cuando habla de la elección, está hablando de Israel, ¿verdad? Porque ¿quién es el pueblo elegido? Bueno, es Israel. En otras palabras, ¿verdad? Ustedes, ¿por qué han sido elegidos? Porque son parte del pueblo del Eterno que fue llevado a la dispersión y fue mezclado entre todas las naciones. Y ahora, por medio de de la obra del Mesías, ahora ustedes, ¿verdad? Han venido, ¿verdad? Al pastor de vuestras almas, ¿verdad? Eso es lo que la palabra nos dice. Entonces, le sigue diciendo en el verso 5, estamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y el verso 5, la cual nos dice de la siguiente manera, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Fíjense bien, vuelvo a repetir, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, ¿verdad? Es decir, Pablo está dando a entender que cuando llegó la Besorá o el evangelio a los de Tesalónica no eran las simples palabras de un hombre, no era eso, sino que justamente venía con el poder del Espíritu.
Es decir, venía con el poder del Espíritu. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que había una promesa, ¿verdad? Una promesa que el Eterno pues dio a nuestros padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y cómo a través de su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, tanto a través de la simiente, la cual es el Mesías, como también de la simiente física de nuestro Padre, ¿verdad? Que iba a ir a través de Abraham, Isaac, Jacob, José, Efraín, y cómo se iba a convertir la simiente de nuestro Padre Abraham, iba a llenar prácticamente todas las naciones a través de la división de Israel, y más específicamente, ¿verdad?, con la mezcla del reino del norte en medio de las naciones gentiles. Entonces, ¿verdad?, conociendo esta parte, porque obviamente pues hay que entender el nuevo pacto, y yo siempre les invito a que vayan a ver las primeras enseñanzas, ¿verdad?, que una persona que ama al Eterno, que ama a Dios, que ama a Yeshua, que ama su palabra, tiene que hacer, es conocer el principio, ¿verdad? Por eso siempre digo, vayamos a conocer, ¿verdad? Y estudiamos el tema de la ley de Dios y el nuevo pacto. Ahí está en el canal de YouTube. Y luego pues vayan a estudiar también la enseñanza acerca de la restauración de Israel y el segundo éxodo. Son las dos premisas, los dos primeros estudios, ¿verdad?, que uno debe de tener claro para poder comprender mejor, inclusive no solamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que también las otras cartas que fueron, en este caso pues estamos leyendo la carta de Pablo a la comunidad que estaba en Tesalónica, pues y aquí, ¿verdad? Cuando Pablo escribía todo esto, todo lo que él escribía, él en su mente, todo lo que le estoy diciendo, él lo sabía. Lo único que obviamente no lo ponía por escrito, ¿verdad? Pero esto es, ¿verdad? Porque toda la escritura nos habla acerca de cómo el Eterno pues iba a bendecir a nuestro padre Abraham, y Abraham, nuestro padre, fue llamado padre de naciones, ¿verdad? Y cómo es que se iba a cumplir esa promesa de que los hijos de Abraham al final llegarían a ser una gran multitud, que se comparó con las estrellas de los cielos y como las arenas del mar. Entonces, por eso dice acá, ¿verdad? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Es decir, esto no es cosa humana. Esto no es que, ¿verdad? Aquí venimos nosotros a hablarles, ¿verdad? Ya. No es simplemente palabra humana. O sea, de hecho, acá que estamos estudiando, y pues pueden, ¿verdad? Estamos oyendo. No, eso ya, o sea, ese es un hombre que está hablando. No, perdónenme. Esto es palabra del Eterno. Por su misericordia, el Eterno aún nos utiliza. No significa ¿cómo decir? De que tal vez, ¿cómo decir? De que yo soy el digno de estar. No, ya hay muchísimos mejores que mí. Y de hecho, pues ni siquiera entiendo por qué estoy yo haciendo esto. Pero bueno, así le ha placido al Eterno. Porque el Eterno dice que hace de las cosas viles, hace grandes cosas. Entonces, ahí entro yo. ¿Verdad? Ahí entro yo. Entonces, puedo decirles, ¿verdad?, de que cuando Pablo le dice en el verso 5, y repito otra vez, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Fíjense bien, en otras palabras, ellos no iban solos. Cuando la palabra llegó a los de Tesalónica, iba con el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque ellos eran, el Padre los había visto, ¿verdad? Y justamente pues está la promesa de cómo el Eterno iba a recoger a su pueblo de en medio de todas las naciones, y pues ahí estaban ellos, ¿verdad? Había que recoger a su pueblo, ¿verdad? Por esto cuando la palabra llegó a ellos, no fue simplemente una palabra de hombre, sino que ellos tan simplemente fueron un instrumento dejándose ocupar por las manos del Eterno, ¿verdad? ¿Para qué? Para que fueran tocados por el Espíritu Santo y hubiese la transformación que hubo en ellos, como también en nosotros, porque realmente nosotros, si el Espíritu Santo, si el Ruach HaKodesh no hace la obra en nosotros, las palabras de un hombre no nos pueden convencer. Eso es, nosotros no convencemos a nadie, ni tampoco nadie me puede convencer. El único que convence y el único que transforma es el Mesías a través de su Espíritu. Eso es clarísimo,
¿verdad? Y transforma, y de verdad transforma. Y todos aquellos que hemos experimentado el Espíritu del Mesías, podemos decir que de verdad transforma porque hemos experimentado ese poder de cambio en nosotros, que no lo puede hacer nada ni nadie, solamente, y que sabemos de que también, ¿verdad? Es una de las grandes o de las más grandes promesas del pacto, como dice, o del pacto eterno, ¿verdad? Porque está profetizado acerca del nuevo pacto, que el Eterno haría con nosotros un pacto que jamás se ponga en el olvido. Ese es el nuevo pacto o el pacto renovado, ¿verdad? ¿Con quién? Bueno, Jeremías 31:31 habla que ese nuevo pacto ha sido establecido con las dos casas de Israel, ¿verdad? Esas cosas son cosas básicas, necesarias para poderlas entender y comprender, ¿verdad? Que lamentablemente hoy en día la mayoría ignoran estas cosas. Entonces, pero bueno, vamos a seguir con el verso 6. Estamos en Primera de Tesalonicenses 1:6. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Oiga bien, con gozo del Espíritu Santo, es decir, del Ruach HaKodesh. Aquí, ¿verdad? Le dice, ¿verdad? Así como Pablo en otras oportunidades lo dice, ser imitadores de mí como yo de Yeshua. En este caso, Pablo le dice, o Shaul le dice, ustedes o vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Es decir, acuérdense que estamos hablando, ¿verdad?, de tiempos en los cuales, pues inclusive, creo que todos podemos recordar, ¿verdad?, cómo fue el llamamiento, o cómo fue el llamado de Pablo, el llamado de Shaul. Ya que él, pues antes, como él bien lo dice, era perseguidor de aquellos que creían en el Mesías, ¿verdad? Entonces, pues había una lucha constante, ¿verdad? Principalmente de aquellos, bueno, realmente era un problema de Roma, pero pues habían judíos que no habían entendido también, ¿verdad?, el mensaje. Y Pablo era uno de ellos, ¿verdad? Uno de los judíos que no habían entendido hasta que el Mesías se le aparece, ¿verdad? Sin embargo, pues la Escritura nos dice que hubo mucha persecución en muchos lugares y pues estamos hablando de que eran muertos, pues si no, pues acordémonos de cómo murió Esteban, ¿verdad? Es decir, murió apedreado, ¿verdad? Murió apedreado y por anunciar el Evangelio, por anunciar el nombre precioso de Yeshua en medio de las naciones, ¿verdad? Entonces, esa, de verdad, digamos, esas eran las circunstancias, ¿verdad?, en las cuales la congregación, esta congregación primitiva de Tesalónica había recibido el mensaje de Yeshua. Es decir, no era una cosa poca, pues es decir, cuando no hay, ¿verdad?, cuando no hay tribulación, cuando nadie me está persiguiendo, cuando, pues es más fácil, ¿no? Es más fácil, pero cuando hay, ¿verdad?, personas que no les agradamos, cuando hay personas, y no solamente que no les agradamos, sino que inclusive procuran, ¿verdad?, que estemos en la cárcel, o procuran que estemos muertos, ¿verdad?, para que no anunciemos el precioso evangelio de Yeshua. Eso, pues, debe, de verdad, debe de ser algo muy tremendo, ¿verdad? De hecho, pues, nosotros acá quizás no hemos experimentado eso, pero sí hay personas, hay hermanos, inclusive hay personas que sí han experimentado ese sufrimiento, ¿verdad? Principalmente en países de Medio Oriente, ¿verdad? Donde inclusive, pues, no, ¿cómo decir? No aceptan, ¿verdad? Que se lleve ni siquiera una Biblia, ¿verdad? Hay países donde si alguien, pues, inclusive lo encuentran hablando acerca del Mesías con una Biblia, pues son muertos, ¿verdad? Eh, Sabemos que eso, ¿verdad? Eso pasó en este tiempo, ¿verdad? Por esta razón el apóstol Pablo, Shaul, les dice de que pues ustedes recibieron la palabra en medio de gran tribulación, en medio de gran tribulación. No era fácil, ¿verdad? No era fácil, pero una cosa sí podemos ver, ¿verdad? Y es de que el poder del Espíritu sobrepasa cualquier cosa, ¿verdad? Sobrepasa cualquier cosa, y cuando el Eterno, ¿verdad?, ha puesto los ojos en nosotros, ¿verdad? De donde quiera que estemos, Él nos va a sacar, ¿verdad? Y eso lo dice la palabra, ¿verdad? No importa si a los lugares más recónditos de la tierra,
yo los voy a esparcir, de allá los voy a tomar. Eso es lo que la palabra dice. Yo los llamaré con un silbido y mis hijos vendrán corriendo desde el occidente. Estamos hablando del momento de cómo el Eterno iba a recoger a todas las tribus de Israel que habían sido dispersas en medio de las naciones gentiles, y ahora pues aquí estamos nosotros, ¿verdad? Parte de esa obra que justamente pues llevaría en un momento dado pues al más grande avivamiento jamás visto, ¿verdad? Entonces, pero en este caso dice inclusive con gozo del Ruach HaKodesh, con gozo del Espíritu Santo, ¿verdad? De tal manera, verso 7, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, ¿verdad? Sabemos perfectamente que cuando se está bajo presión, ¿verdad? Cuando se está, ¿verdad? Cuando se está en un lugar donde hay persecución, donde hay, ¿cómo decir?, tribulación, obviamente, pues, cualquiera, ¿verdad?, deja todo mejor y mejor ya no hagamos esto. ¿Por qué? Porque nos están persiguiendo. Pero en este caso, dice que con el gozo del Espíritu, ellos habían recibido la palabra aún en momentos de dificultad, en momentos de tribulación, ¿verdad? Pero ese es el poder del Espíritu. Ese es el poder del Espíritu, ¿verdad? Que cuando Él llega a nuestras vidas, aunque estemos en momentos difíciles, ¿verdad? Sabemos de que es lo único que puede libertarnos, ¿verdad? Una persona puede estar presa físicamente, pero si el Hijo os libertare, dice la palabra, seréis verdaderamente libres. Entonces, esa libertad que ellos experimentaron cuando el Espíritu del Mesías llegó a sus vidas, pues obviamente, a pesar de que estaban entristecidos, a pesar de que estaban en tribulación, el gozo del Espíritu, ¿verdad?, era algo que no se comparaba aún con lo que ellos estaban viviendo, ¿verdad? Entonces, de verdad que esto es lo que hacía de que muchos hombres y mujeres inclusive dieran su vida por el precioso evangelio de Yeshua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque experimentaban un gozo, experimentaban algo que ellos sabían que no podían encontrar con nada. Sabían de que ese gozo que da el Espíritu, ese gozo y esa llenura que da el Espíritu en nuestras vidas, no se puede comprar con dinero, no se puede comprar con nada, pues, así, ¿verdad? Porque ya hemos hablado, no solo una ni dos veces, ¿verdad?, de que todo el ser humano, todos los seres humanos traemos un vacío dentro de nuestro corazón que no se puede llenar con un buen trabajo, con un buen vehículo, con una buena casa, con mucho dinero, con oro, con plata, con diamantes, con lo que quiera, sino que solamente lo puede llenar el Mesías a través de su Santo Espíritu. Entonces, eso es lo que ellos habían encontrado, ¿verdad? Entonces, al encontrar eso, las circunstancias, ¿verdad? Porque les digo, ¿cómo se llama? Hay personas, ¿verdad?, que tienen todo, materialmente hablando, pero no son felices. Y hay personas que tal vez nos hace falta todo, materialmente hablando, pero somos felices. O sea, que podemos... Y yo siempre he dicho esto, que la verdad, ¿verdad?, que quién es una persona feliz, una persona con alegría, ¿verdad? ¿Quién es una persona, bueno, una persona realmente, o una persona verdaderamente rica? No es la que tiene todo, sino que es aquella que está conforme con lo que tiene. Es aquella que está feliz con lo que tiene. Y aquella que le da gracias al Eterno por lo que tiene. Y no vivimos pensando en lo que no tenemos. Porque ese es uno de los grandes problemas que para muchas personas le genera infelicidad. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se viven comparando con otras personas. Y siempre miran que les hace falta algo. Entonces realmente cuando nosotros somos personas agradecidas, ¿verdad? Estamos contentos con lo que tenemos, ¿verdad? Principalmente que tenemos el tesoro más grande que es Yeshua, su palabra, su Torah. Entonces, si tenemos eso, lo demás ya depende del Eterno, ¿verdad? Si Él nos quiere dar, si Él no nos quiere dar, lo que sea, pero el tesoro más grande es tener a su Hijo con nosotros, el precioso Ruach HaKodesh. Lo demás, les digo, es cosa ya del Eterno, si Él quiere darnos, si Él no nos quiere dar. Lo que sí tenemos que estar siempre, ¿verdad?, y decirle al Eterno es que se haga tu voluntad, y nosotros vamos a seguir al Eterno, vamos a seguir al Mesías,
no por lo que Él nos dé, sino porque simplemente dentro de nuestros corazones existe de verdad, existe un agradecimiento y existe un amor por el Eterno. De la misma manera, yo siempre pongo este ejemplo porque me gusta mucho, ¿verdad? De aquellos 3 hombres que iban a lanzar, ¿verdad? A aquel lugar de fuego, aquel horno que lo habían calentado 7 veces, ¿verdad? 3 hombres que lo único que tenían que hacer para salvarse del horno era inclinarse ante la estatua que había hecho Nabucodonosor. Pero ellos se expresaron y dijeron, no, no nos vamos a postrar ante la estatua, ¿verdad? El Eterno al cual nosotros servimos, Él nos puede librar. Pero y si no nos libra, de todas maneras nosotros no vamos a adorar la estatua. En otras palabras, ¿verdad? Nosotros amamos al Eterno, servimos al Eterno por amor y eso es todo. Así, ¿verdad? Simplemente eso. Entonces, y esto es lo que estaba pasando. Y esto es lo que justamente el apóstol Pablo les hace mención a los tesalonicenses cuando les dice, ¿verdad? Nosotros estamos orando y nos estamos acordando, ¿verdad? ¿De qué nos estamos acordando? Pues nos estamos acordando de vuestra fe, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor, ¿verdad? Porque también lo que Pablo hacía era por amor, era por fe, ¿verdad? Y no hay nada mejor que cuando uno está enamorado del Eterno, cuando uno está enamorado del Mesías, ¿verdad? Entonces eso es algo lindo, esa pasión que uno tiene por su palabra, ¿verdad? Y eso, pues, realmente no hay mayor motivación que esa, ¿verdad? Entonces, ¿quién hace eso? Pues el Eterno. Él lo hace también en nosotros. Porque si no fuese el Ruach, el Espíritu del Eterno, en nuestras vidas nosotros no pudiésemos hacer nada, ¿verdad? No pudiésemos hacer nada. Entonces, Él es el que mueve todo. Entonces, hace de nuestra vida una alegría. Hace que nuestra vida sea gozo. Hace que nuestra vida sea, como dijo Pablo, ¿verdad? Me recuerdo, creo que si no me equivoco, hoy que estuvimos estudiando la carta a los filipenses, ¿verdad? Les dice, regocijaos. Y otra vez os digo, regocijaos. ¿Y de dónde lo decía? Estando en la cárcel el hombre. Y uno dice, ¿cómo puede estar hablando de gozo si él está preso? Sí, lo que pasa es de que lo que verdaderamente hace que tengamos gozo es que seamos libres. Como dice su palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad. Y la verdad nos hace libres. ¿Cuál es su verdad? Es la Torah del Mesías, es su palabra. Es su palabra la que nos hace libres, ¿verdad? Y obviamente, pues, tal como lo dijo aquel hombre, un hombre en la Biblia, que después del Mesías ha sido uno de los hombres más sabios, ¿verdad? Más sabios. ¿Y a quién me estoy refiriendo? A Salomón, más conocido como Salomón. Fue un hombre que, de acuerdo a las Escrituras, tuvo todo, así, ¿verdad? Tuvo todo. De hecho, humanamente hablando, tuvo oro, plata, bueno, se desvió, su vida se desvió, tuvo muchísimas, tuvo 700 esposas, 300 concubinas, carros, estoy hablando de carros, ¿cómo decir? De los que eran llevados por caballos, ¿verdad? Carros, casas, oro, todo, ¿verdad? Y ya para terminar sus días, este hombre, ¿verdad? Escribe el libro, bueno, al principio le escribió Proverbios, gran sabiduría, ¿verdad? Este hombre, pero ya para finalizar de sus días escribió el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Y vemos ahí, ¿verdad? Cómo él habla de que vanidad, todo es vanidad, todo es vanidad. Al final escribe en el capítulo 12 del libro de Eclesiastés, ¿verdad? Ya para terminar dice él, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ¿verdad? Antes que vengan los malos días y digas, no tengo en ellos contentamiento, ¿verdad? Un hombre que había vivido de todo y decía al final, no me sirve de nada. Y termina diciendo en los últimos 2 pasajes, el fin de todo discurso oído es este. 2 puntos. Teme al Eterno, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Así, ¿verdad? Ese es el fin de todo. Porque esto, dice, es el todo del hombre. ¿Por qué? Porque el Eterno traerá toda obra, sea buena o sea mala, la traerá a juicio. Entonces, es importante que cada uno de nosotros, de verdad, le demos sentido a nuestra vida. Si el Mesías no está en nosotros,
Si el Mesías no está en nuestra vida, si no hemos abierto nuestro corazón para que Él viva dentro de nosotros, nuestra vida no tiene sentido. No tiene sentido, no tiene propósito alguno. Así, para que nuestra vida tenga propósito, necesitamos que el Mesías entre dentro de nosotros, pero también necesitamos el conocimiento de su palabra, ¿verdad? Ambas cosas, para que la obra del Eterno sea completa. La palabra dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿verdad? Por falta de conocimiento. Entonces, necesitamos el conocimiento de la palabra, y para eso Yeshua nos insta y nos dice, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas está la vida eterna y son las que dan testimonio de mí, ¿verdad? El apóstol Pablo también lo vuelve a decir en la carta de Pablo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Donde él dice, porque desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Eso necesitamos, la sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando la palabra dice, si alguno está falta de sabiduría, pídala al Eterno, no solamente es que se va a poner, dame sabiduría, pongámonos a estudiar la palabra del Eterno, pongámonos a estudiar la palabra y pidamos sabiduría, porque eso es lo que le dice Pablo a Timoteo, porque desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Y para qué necesitamos esa sabiduría que viene de lo alto? Luego dice la parte continua del texto, ¿verdad? Para la salvación que es en Yeshua HaMashiach. Porque toda escritura del Eterno es inspirada y útil para instruir, corregir, enseñar, ¿verdad? Redarguir, a fin de que el hombre del Eterno sea enteramente preparado para toda buena obra. Vea, el Eterno a través de su Espíritu, juntamente con el conocimiento de la palabra y obviamente pues el amor con el cual nosotros hagamos estas cosas, el Eterno nos prepara para este trabajo. El Eterno no llama personas preparadas, sino que el Eterno llama personas para prepararlas. Y eso es, ¿qué es lo que tenemos que decir nosotros a este llamado? Bueno, Hiniani, así. Hiniani es palabra hebrea, en el español podríamos decir, heme aquí. Es decir, o aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tú me utilices para lo que tú creas conveniente utilizarme. Aquí está mi vida. Como decía el salmista David en el Salmo 108, si no me equivoco, mi corazón está dispuesto. Muy bien, vamos a continuar. Estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a entrar al verso 7. Dice así: de tal manera que habéis sido ejemplo de todos en Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo, verso 8, de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, la palabra del Adón. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Eterno. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en el Eterno se ha extendido. Fíjense qué bonito esto. Esto es algo de verdad muy impresionante, ¿verdad? Vean lo que les dice. Por verso 8, vuelvo a leerlo, dice, releerlo. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en el Eterno se ha extendido. Es decir, ¿verdad? Que eran verdaderos proclamadores de la palabra. Dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, ¿verdad? Eso es lo que les dice. Verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, ¿verdad? Y cómo convertisteis de los ídolos a Elohim. Es decir, ¿verdad? En otras palabras, el testimonio de ellos hablaba, ¿verdad? Por eso es que de verdad que el testimonio habla más que 1000 palabras. Una imagen habla más que 1000 palabras, ¿verdad? Porque, pues justamente, y eso lo sabemos, ¿verdad? Porque yo me puedo presentar diciendo que soy aquí, que soy allá y todo, y muchas veces con la misma presentación que uno tiene, los demás, pues les digo, ¿cómo decir? Estamos atentos a ver qué tipo de persona es. Hay personas que inclusive para presentarse, ¿verdad?
Buenas tardes, sí, ¿con quién tengo el gusto? Ah, sí, tiene el gusto con el doctor fulano de tal. Perdóneme, pero eso no es una buena presentación. O tiene el gusto con el ingeniero fulano de tal, o con el licenciado fulano. O sea, como es decir, uno entiende, y eso cualquiera entiende, ¿verdad? Que él quiere o la persona quiere que todos sepan, ¿verdad?, qué título tiene. Y les digo, no solamente eso, sino que hay otras cosas por las cuales cuando uno habla con alguien, uno pues bien puede captar cuando la persona está hablando de más, ¿verdad? O está hablando demasiado bien de sí misma. Y eso no, de verdad, no es correcto, ¿verdad? Que sea, como dice la palabra, el libro de Proverbios, también está escrito, que te alabe el extraño y no tu boca. Dice, por eso vuelvo a repetir el verso 9, dice, porque ellos mismos, ¿verdad?, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Vea, cómo se había, digamos, propagado, ¿verdad? Cómo ellos trataban o cómo ellos trataron cuando Pablo estuvo allí, ¿verdad? Cuando Pablo estuvo allí en Tesalónica. De hecho, se cree que esta carta fue escrita cuando Pablo estaba en Corinto, ¿verdad? Otro dato también importante. Eh, y dice, y de cómo, ¿verdad?, convertisteis de los ídolos al eterno. Es decir, las personas, ¿verdad?, los de Macedonia, que eran la ciudad, digamos, lo que rodeaba Tesalónica o Acaya, que también era otra ciudad, ¿verdad? Dice que ellos contaban, ¿verdad? Ellos cuentan de cómo ellos habían cambiado. Es decir, el cambio que ellos habían tenido, no había necesidad de que ellos anduvieran diciendo que cómo cambiaron, no. O, ¿verdad? Sino que a través de las obras, a través de su manera de ser, ¿verdad? Si antes no saludaban, ahora saludaban. Si antes podían ver a alguien con necesidad y no le ayudaban, ahora no podían ver a una persona y no ayudarle. ¿Por qué estaban haciendo estas cosas así? Ah, porque el espíritu del Mesías habitaba dentro de ellos. Vean, y cuando el espíritu del Mesías habita en nuestras vidas, ahora pues hay una transformación, hay un nuevo nacimiento, ¿verdad? Y ya no somos iguales, ya no somos los mismos. El viejo hombre se murió, aquel hombre iracundo, aquel hombre que no, que hablaba sin pensar, aquella mujer que hablaba, ¿verdad?, todo lo que se le venía en mente, eso se murió. Ya ahora el nuevo hombre o la nueva mujer, ¿verdad?, ya es diferente, con una sonrisa en sus labios, ¿verdad?, con palabras de consejo para otra persona, con palabras vamos a decir, de fortaleza para otra persona, ¿verdad? No solamente eso, sino hablarle a otra persona acerca del mensaje de la redención cuando antes no lo hacíamos. Entonces eran cambios, ¿no? Eran cambios, los mismos cambios que tienen que haber en nosotros, ¿verdad? Y que justamente, pues, como bien lo dice Pablo también en sus cartas, ¿verdad? Que nosotros somos cartas leídas, ¿verdad? Somos leídas, somos leídas. ¿Qué significa que somos leídas? Bueno, que nuestro testimonio habla, ¿verdad? Los vecinos, los compañeros de trabajo, qué sé yo, donde quiera que estemos, ¿verdad? Muchas veces pues no se necesita de que hayan muchas palabras, sino que nuestros actos, nuestra manera de comportarnos, ¿verdad? Habla por nosotros mismos. Y podemos poner nosotros la obra del Eterno por lo más alto, como podemos ponerla por lo más bajo. Por eso es que siempre yo les he hablado de algo que se llama Hilul Hashem, que es prácticamente poner por el suelo el nombre del Eterno a través de nuestros actos, ¿verdad?, delante de los demás. Y está también Kiddush Hashem, que es santificar el nombre del Eterno. Lo explicamos cuando estudiamos el Padre Nuestro, ¿verdad? Cuando Yeshua dice, ustedes oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Verdad? ¿Cómo va a ser santificado el nombre del Eterno? A través de las obras y de los actos de aquellos que representamos a Yeshua, que representamos al Padre en esta tierra. Es decir, a través de nuestros actos, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos las cosas bien, cuando nosotros hacemos las cosas mal, no solamente van a hablar de usted, sino que van a hablar de aquel que usted dice que quien es su Padre. Por lo tanto, es algo que tenemos que cuidar. Así que, pues, vamos a terminar con el verso 10, ¿verdad? El cual dice,
Bueno, dice, para servir al Dios, al Dios para servir, ¿y cómo convertisteis? Parte del verso 9, la parte B, la última parte del verso 9 dice, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Elohim vivo, al Dios vivo y verdadero? ¿Verdad? Y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Yeshua, quien nos libra de la ira venidera. Es decir, que pues ahora, ¿qué se mantienen haciendo ellos? Esperando. ¿Esperando a quién? Esperando el regreso. ¿Y cómo es eso de estar esperando? Ah, bueno, quiere decir que ellos no estaban, no dormían espiritualmente. Ellos no perdían el tiempo. Ellos amaban la venida del Mesías. Así, ellos amaban el regreso del Mesías. Y cuando estamos hablando de amar su venida, de esperar su regreso, obviamente es porque estamos bien delante de Él. Pero ¿cómo vamos a estar esperando el regreso de Él si nosotros no lo buscamos de todo corazón? ¿Cómo vamos a estar esperando? Porque Él cuando venga dice que he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno de acuerdo a su obra. Pero si nuestras obras no son de verdad las obras que de verdad el Eterno quiere que nosotros hagamos, entonces, ¿para qué? Mejor ni esperar que Él venga, porque entonces lo que va a decir es, váyanse a la izquierda, ¿verdad? A la izquierda, y eso es lo que no, lo que cada uno de nosotros tenemos que buscar es que cuando el Mesías venga, cuando Él regrese, nos diga, ¿verdad? Venid al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, a la derecha, venid, benditos de mi Padre, ¿verdad? A preparar, a entrar a ese reino que no tiene fin. Para eso, pues obviamente, pues tenemos que estar en sintonía y en este caso, ¿verdad? Eh, ser como este ejemplo de esta comunidad que estaba en Tesalónica, ¿verdad? A la cual pues sabemos que todas estas personas que ya no están, ¿verdad? Sus almas están guardadas, ¿verdad? Para el día en que el Mesías regrese y de esa manera pues tanto ellos como nosotros, si estemos vivos o no estemos vivos o estemos durmiendo, como dice el libro de Hebreos, capítulo 11, al final, ¿verdad? Que ellos, pues, su recompensa no les sea dada antes que a nosotros, sino que a todos juntamente por igual. Así que, pues, hemos terminado el capítulo 1 de la carta de Pablo, ¿verdad? De la carta de Pablo a la comunidad de Tesalónica, ¿verdad? Así que no me resta más que, invitarles, ¿verdad? Para el próximo miércoles. El próximo miércoles, pero el próximo miércoles para que sigamos estudiando la carta de Pablo a los tesalonicenses, ¿verdad? Próximo miércoles a las 4 de la tarde y también el día jueves a las 4 de la tarde, pero el próximo lunes a las 4 de la tarde, hora de El Salvador, pues vamos a continuar y vamos a terminar el tema de las 7 congregaciones del Apocalipsis, ¿verdad? Ya que el día lunes vamos a estar estudiando la última de las congregaciones, es decir, la congregación de la Odisea, la Odisea. Así que invitados, ¿verdad? Para el día lunes, 4 de la tarde, e invitados también para el día miércoles y para el día jueves a las 4 de la tarde para que podamos continuar con esta preciosa carta. Así que, por lo demás, pues vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y después de esta oración quedamos despedidos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias te damos en esta hora, Padre Santo, por darnos la vida y permitirnos estudiar tu palabra una vez más, Padre. Pedimos que tu palabra caiga en buena tierra y que pues podamos llevar al 100 por 1 esos frutos que tú deseas de nuestra vida. Gracias por tu amor, gracias por tu benevolencia, gracias por darnos a tu amado Hijo, Padre, para que viva dentro de nuestros corazones. Ayúdanos para ser ese pueblo, Padre, que tú quieres que seamos. Por favor, pon tu Torah en nuestras mentes y escríbela en nuestros corazones a través del Espíritu de tu Santo Hijo. Muchas gracias, Padre, por estar con nosotros en esta enseñanza. Pedimos que siempre, Padre, puedas estar con nosotros, con aquellos hermanos que han estado pues en vivo en esta transmisión. Guárdales, bendíceles, como también aquellos hermanos que han de ver estas enseñanzas por medio del canal de YouTube. Que esto sea de bendición para sus vidas. Muchas gracias, toda Rabá. Elevamos nuestra oración, no en nuestro nombre, sino en el nombre precioso de Yeshua, nuestro Mesías. Y decimos todos amén y amén. Muy bien, pues hemos llegado al final, ¿verdad?, de esta enseñanza
Así que pues resta pues darle las gracias, ¿verdad? Por estar con nosotros, ¿verdad? Por estar, apartar el tiempo, ¿verdad? Y, ¿qué? Estar, digo, gozarse con los que se gozan, porque realmente es un gozo el hecho de estudiar su bendita palabra. Así que el Eterno les bendiga a todos y Shalom, Urajot. Paz y bendiciones.